Únete a mí para explorar el antiguo Egipto y descubrir secretos del pasado. Suscríbete y sumerjámonos en los misterios de las pirámides. Las enormes estructuras del antiguo reino han suscitado debates sobre su verdadero propósito. Mientras algunos creen que eran demasiado grandiosas para ser meras tumbas, dos hechos clave respaldan esta teoría. Las pirámides se encuentran en necrópolis rodeadas de enterramientos y casi todas contienen un sarcófago de piedra, imposible de colocar después de la construcción. El diseño de las pirámides evolucionó, por lo que sus funciones probablemente cambiaron con el tiempo. No todas las pirámides pueden haber servido para los mismos propósitos, y al examinar las características únicas de cada una, podemos desvelar sus secretos. En este video, nos centraremos en el sarcófago, las cajas de piedra que se cree que albergaron a los gobernantes más poderosos de Egipto. La primera pirámide escalonada, construida para el faraón de la tercera dinastía, Djoser, presenta un desafío único. La caja de piedra que se encuentra debajo no se asemeja a un sarcófago típico, lo que genera dudas sobre su función. Su diseño inusual contrasta con las pirámides posteriores, donde los sarcófagos suelen colocarse cerca del centro, no directamente debajo del ápice. Djoser también construyó una caja de granito más pequeña debajo de una mastaba cercana, lo que generó debates sobre dónde pretendía ser enterrado. Mientras algunos académicos argumentan que la caja de la pirámide era el lugar de descanso de Djoser, otros señalan que su gran tamaño y diseño peculiar desafían esta suposición. En 1842, el explorador John Perry señaló que no se encontraron restos en la caja, lo que sugiere que nunca se usó como tumba. Esto añade un aire de misterio, dejándonos cuestionar si estas cajas eran realmente sarcófagos o si tenían otro propósito por completo. La explicación clásica de la ausencia de la momia de Djoser es que fue llevada por saqueadores, y las dinastías posteriores restauraron partes de la pirámide dañada. A diferencia de la pirámide, la tumba del sur estaba bien conservada, con su eje lleno y una cámara sobre la caja de granito, aunque esta cámara fue destruida en décadas recientes sin una explicación clara. El complejo de la pirámide no era solo para Djoser. Se encontraron cofres de alabastro en galerías de enterramiento profundas debajo de él. Dos estaban casi intactos, con una longitud de alrededor de 1,5 metros, y uno contenía un ataúd de madera con restos humanos. Curiosamente, la tapa de uno de los cofres tenía agujeros para cuerdas para bajarlo cuidadosamente a su lugar, y tapones de alabastro sellaban los agujeros, creando un ajuste perfecto. Estos cofres, los más antiguos de piedra encontrados en Egipto, presentan un borde biselado para la colocación precisa de la tapa. Otro cofre notable se encuentra debajo de la pirámide inacabada de Sekhemkhet, descubierta por el egiptólogo Zakaria Gonim en la década de 1950. Es el único sarcófago egipcio con una puerta de apertura lateral, hecho de una sola pieza de alabastro. En 1954, el sarcófago sellado fue abierto tras 2 horas de trabajo, pero estaba vacío. Este sigue siendo uno de los grandes misterios del antiguo Egipto. Aunque algunos, como J.P. Lauer, sugirieron que había sido saqueado, no se encontró evidencia de saqueo. El sarcófago de alabastro está en excelentes condiciones, pero a pesar de su exterior pulido, el interior es áspero, con marcas de perforación visibles. La puerta deslizante es asimétrica y hay agujeros diseñados para cuerdas que mueven el panel, similares a los que se encuentran en la pirámide de Djoser. Algunas esquinas dañadas fueron reparadas utilizando un diseño de cola de Milano que aseguraba los parches lateralmente. Pasando a la cuarta dinastía,
El sarcófago de granito más antiguo fue encontrado en la Mastaba 17, cerca de la pirámide de Meidum de Snefru. Esta caja bien hecha, aunque sin decorar, tenía un esqueleto en su interior, pero los huesos se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, las pirámides de Snefru no contienen sarcófagos de piedra, lo que plantea preguntas sobre las prácticas funerarias. En Giza, el sarcófago de la Gran Pirámide es simple, sin inscripciones y muestra algunas marcas de perforación en su interior. No tiene tapa, pero surcos y agujeros sugieren que tenía una característica bloqueable para asegurar la tapa, lo que es extraño considerando el esfuerzo que tomó llegar al sarcófago en primer lugar. El hijo de Khufu, Kawab, tenía un sarcófago de granito único con surcos para cuerdas y un nicho en la pared para sostener la tapa antes del cierre final, reflejando un diseño de enterramiento especializado que se destaca de otros sarcófagos reales. El sarcófago de Kawab fue colocado en el centro de la cámara y empotrado en el suelo, requiriendo un complejo sistema de cuerdas para mover la tapa. Su nombre estaba inscrito en la caja de granito, lo que lo convierte en uno de los sarcófagos más seguros en las mastabas de Giza. Era difícil de acceder, sin pernos en la tapa, para hacer palanca y un diseño biselado que evitaba el movimiento lateral. Eventualmente, alguien tuvo que romperlo para abrirlo. Sin embargo, la mayoría de los sarcófagos de mastaba ofrecían una defensa mínima contra intrusos. Sus tapas generalmente descansaban planas con pernos, lo que las hacía fáciles de abrir. Incluso aquellos con tapas biseladas o surcos ofrecían poca resistencia. Estas características aseguraban principalmente la alineación adecuada en lugar de la seguridad. Los sarcófagos seguros tenían tres características principales: sin pernos en la tapa, cortes en cola de Milano para evitar el movimiento hacia arriba y mecanismos como agujeros para clavos para bloquear la tapa en su lugar. Los faraones desde Khufu hasta el final del Antiguo Reino utilizaron estos métodos, pero la mayoría de los sarcófagos de mastaba carecían de tal seguridad. A pesar de la simplicidad de los sarcófagos de pirámides, los cofres de mastaba a menudo tenían diseños elaborados. El sarcófago de Akhet-Hotep, por ejemplo, presentaba una fachada de palacio ornamental tallada en granito. Este estilo decorativo era común en las mastabas de Giza, pero los sarcófagos de pirámide, como los de Khufu y Khafre, eran sencillos y sin adornos. Curiosamente, aunque grabar nombres en los sarcófagos era común en la época de Khufu, no fue hasta el faraón Teti, en la sexta dinastía, que apareció el nombre de un faraón en un sarcófago de pirámide. Al reflexionar sobre esto, tómate un momento para apreciar los sarcófagos de mastaba bellamente elaborados, que ahora residen en museos de todo el mundo. En Eslovenia, un cementerio alberga dos cofres de granito encontrados cerca de la pirámide de Khafre. Un sarcófago tiene una inscripción única en la tapa en lugar de en la caja, lo que plantea dudas sobre si los sarcófagos sin inscripciones y sin tapas alguna vez fueron marcados. Los sarcófagos del Antiguo Reino variaban enormemente, probablemente debido a la preferencia personal o la artesanía en lugar de algún diseño estándar. A pesar de esto, los sarcófagos reales son a menudo sorprendentemente simples en comparación con los de individuos de alto estatus. El cofre de Khufu es delgado y simple. El de Khafre es más grande pero aún sin decorar, y muchos otros, como Shepseskaf, Userkaf y Sahure, también son sencillos. Incluso el sarcófago de Teti estaba sin terminar y tenía un parche interno. Solo en el final del Antiguo Reino, con Merenre y Pepi II, comenzamos a ver sarcófagos con un nivel de calidad esperado para los reyes.
Esta inconsistencia en la artesanía a través de las tumbas reales se siente extraña, pero quizás la respuesta radique en el primer sarcófago de pirámide, la caja de alabastro sellada y vacía de Sekhemkhet con su única puerta deslizante. Este diseño raro podría ofrecer una pista sobre por qué los sarcófagos de pirámide se fabricaron de manera diferente a los encontrados en las mastabas. ¿Qué propósito cumplía este diseño? ¿Cuál era su verdadera función? Un detalle clave destaca: la tapa del sarcófago de Sekhemkhet, aunque pesa 500 libras, era más ligera que la mayoría debido a su menor tamaño. Los guías de cuerda sin conectar sugieren que estaba diseñado para abrirse con cuidado y facilidad, minimizando el riesgo de daño. Esto implica que el sarcófago nunca fue destinado a ser un lugar de descanso permanente. En cambio, parece que los egipcios planearon retirar a Sekhemkhet del cofre después de un cierto periodo, con sus seguidores devotos volviéndolo a sellar después. Los saqueadores de tumbas no se habrían molestado en manipularlo con tanta delicadeza. Apoyando esta teoría está la entrada sellada de la pirámide. Gonaim descubrió que fue bloqueada 2 veces, primero con escombros, luego con ladrillos cuadrados. La diferente mampostería en cada lado sugiere que un lado fue sellado antes del entierro de Sekhemkhet, mientras que el otro quedó abierto para la introducción de la momia solo para ser sellado más tarde. Este arreglo inusual apunta a que el sarcófago era más temporal que permanente. Gonaim notó que el extenso sellado del pasaje era demasiado grande para ser una reparación de un túnel de ladrones. Los intrusos suelen crear pequeñas aberturas, no grandes excavaciones. Su explicación no se sostiene, ya que las cámaras toscas de la pirámide inacabada no sugieren ninguna razón para sellar el pasaje en etapas. Los ladrillos escalonados a la izquierda y la junta limpia a la derecha sugieren que el pasaje fue originalmente sellado por completo, luego reabierto y parcheado más tarde. Esta evidencia sugiere que la pirámide inacabada de Sekhemkhet fue sellada intencionalmente 2 veces por aquellos que la veneraban. Esto podría explicar por qué el sarcófago, aunque sellado, estaba vacío, con tesoros intactos y no tocados por ladrones. El diseño único del sarcófago de Sekhemkhet indica que retirar al faraón en una fecha posterior siempre fue el plan. La entrada tapiada sugiere que el sarcófago de Sekhemkhet fue efectivamente abierto y vuelto a sellar. ¿Por qué se hizo esto? Sigue siendo un misterio. Pero es posible que en los primeros días de la construcción de pirámides, las tumbas aún no estuvieran destinadas a ser permanentes. Esto podría explicar por qué los sarcófagos tempranos de pirámides son más simples que los encontrados en los campos de mastabas. Si el sarcófago solo estaba destinado para un uso temporal, no habría razón para inscribirlo con un nombre. Una caja sencilla y segura bastaría. Otro detalle intrigante es que los sarcófagos de las pirámides de Giza, aunque asegurados, han sobrevivido intactos, a diferencia de otros que a menudo fueron destrozados por saqueadores. Esto plantea la pregunta de cómo los ladrones lograron eludir los sellos sin dañar los cofres. Podría ser que nunca los alcanzaron, salvando así a estos relicarios de la destrucción. Los misterios de las pirámides y sus sarcófagos permanecen. Los grandes faraones realmente se conformaron con cofres más simples que los de sus sirvientes, o había un significado más profundo y complejo detrás de estos diseños.